El doctor Pedro Gamio, porque es abogado, está con nosotros aquí en Nada Está Dicho. Él ha sido viceministro de Energía. Gracias por venir. A tus órdenes. El tema que nos convoca es Ocinermín. Cómo el gobierno se ha plantado hoy día, ¿no?, en pleno, el jefe de gabinete a la cabeza, a hablar de la tragedia. Recién, ¿eh? ¿Cuántos días pasaron? ¿13 días? Sí. ¿No? Más o menos. Recién ha salido a plantar cara. Con el escándalo. Lo que ha gatillado esta situación ha sido el escándalo. Porque si realmente las vidas humanas le hubiesen, o sea, conmovido, que yo no dudo que lo ha pasado, pero hay que hacerlo público, pues, habrían salido al momento, ¿no? Ahí nomás, a los días. Pero, un ratito, el doctor Gamio estaba atento a la entrevista con Alfredo Goulart y ha encontrado una cláusula, ¿no? La 5.1, me parece. 516. 516, del acuerdo con Del Odebrecht. contrato de concesión de Gasoducto Sur Peruano. ¿Qué dice? Que dice que cuando hay hechos de corrupción, cuando hay declaraciones falsas, cuando se ha seguido evidentemente procedimientos ilícitos para favorecerse con la concesión, se aplica el numeral 20.1, literal C6 del contrato, que dice que debe ser resuelto por... Sin indemnización. Y las consecuencias económicas son muy diferentes a las hasta el día de hoy, porque ese contrato fue resuelto por incumplimiento de la cláusula financiera, pero al haber aparecido hechos graves que tienen que ser verificados, pero tiene un valor probatorio enorme, el hecho de que ya haya una declaración testimonial ante fiscales y jueces que hablan de pago de sumas millonarias. Entonces creo que eso debe hacer valer, y lo ha dicho en algún momento Alfredo, al Estado peruano para plantear una cuestión procesal, que el tema penal pueda plenamente desarrollarse. Es decir, debe primar el problema de fondo. O sea, el Estado peruano puede llevar esas dos cláusulas y decir, ojo, pare, cruce tren, no pasa nada. Esas dos cláusulas y los documentos de la autoridad penal, de la autoridad judicial, en el sentido de que hay señales que evidencian hechos. ¿Hay un acuerdo de culpabilidad? De corrupción, el acuerdo de culpabilidad, con esa declaración de culpabilidad de haber pagado cantidades, digamos, hechos de corrupción, eso le sirve al Estado peruano para hacer que el arbitraje se detenga. Y el socio Graña también dice. En tanto el tema penal se termina. Ajá. Esto es fundamental, porque el error nuestro como país está en llevar el tema por cuerda separada. No podemos hacer que en las concesiones que tienen como principales responsables a los ministros de Estado no sigan completamente el proceso de manera sinérgica con los expedientes penales, porque es importante meter presos a los corruptos, pero también es importante defender el dinero de todos los peruanos. Interesante. ¿Y precedentes? Tenemos precedentes. ¿Hay precedentes como para...? En el pasado tenemos precedentes de arbitrajes que se quisieron iniciar y luego salieron los videos, salieron los famosos... Luchetti. Videos que mostraban que una de las partes había actuado de forma corrupta. Y eso sirvió ante Entonces, el CIADI. esas cosas sirven para que, por razón procesal, como lo ha dicho Alfredo, se detenga el proceso arbitral y diga, no, acá hay un tema grave que la justicia competente debe ventilar antes de que usted pretenda cualquier resarcimiento. Primero veamos el problema grave de corrupción. CIADI no se mancha las manos y dice, un ratito. Si hay algo que estos árbitros cuidan mucho y estos tribunales que son tribunales de primer nivel en el mundo, es que cuidan el tema de su prestancia y no verse envueltos en negociaciones donde ha habido hechos ilícitos. Pero todo esto tiene que ser bien acreditado por el Estado peruano a partir de la declaración de parte ante fiscal y juez de que ha habido pagos ilícitos. Ojo, hay posibles pagos ilícitos no necesariamente a funcionarios públicos, porque también en este caso hay una figura extraña de un retiro de un socio de un aliado de la competencia que de manera extraña, perjudicando a sus socios, a último minuto se retira y es la causal por la cual queda un solo postor en esta concesión. Todo eso
y la verificación de los famosos codinomes y todo este tema penal tiene que aclararse, pero hay suficiente argumento para que el Estado peruano plantee una cuestión procesal y diga, acá hay un tema grave de corrupción, antes que ventilar cualquier... No cabe un asunto en el CIADI mientras no se resuelva esto. Y hay culpabilidad, y hay reconocimiento. Y que los abogados del Estado peruano revisen que la causa de resolución de este contrato ya no debe ser el tema financiero, sino el hecho grave de que, adicional al tema de incumplimiento financiero, ha habido presuntos hechos ilícitos que están siendo corroborados por testimonios de parte ante fiscales y jueces peruanos y extranjeros. Vale, ahora, clarísimo. Ahora vamos al tema que nos ha traído esta noche en esta entrevista doctor Gamio. A ver, el gobierno ha salido en pleno hoy día a decir si Ocinermin es declarado en reorganización. Después, como decía yo, del escándalo, porque la cronología así lo dice. Vamos a escuchar al primer Ceballos, un extracto de su declaración hoy en la conferencia, y lo comentamos. Hemos recepcionado el informe que se le encargó en su momento al señor ministro de Energía y Minas respecto a lo suscitado en Villa El Salvador. Este informe, con sus correspondientes recomendaciones, ha sido aprobado, y a efecto de ello también se ha aprobado un decreto de urgencia. Las principales consideraciones que las empleará el señor ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, son solicitar la renuncia al presidente ejecutivo de Ocinermin, se nos ha adelantado, igualmente solicitar la renuncia a los directores del Consejo Directivo de Ocinermin. La segunda recomendación es declarar en reorganización Ocinermin. La tercera recomendación es acudir a una inmediata fiscalización del global, del 100% de las unidades móviles que transportan GLP. También hay una cuarta medida, que es abordar de manera eficaz, oportuna, lo que es el manejo del GLP por espacios o sectores informales. Asimismo, también se ha complementado con otro acuerdo. Se ha acordado que en la próxima sesión la ministra de Producción como el ministro de Transportes deben presentar propuestas complementarias relacionadas a lo que es la certificación, relacionadas a lo que significan las plantas de ensamblados. Bueno, eso es lo que ha dicho el premier Ceballos. Hay algo en la línea de tiempo, doctor Gamio, que no me cierra, porque esta declaración no debió surgir al día siguiente, a los 2-3 días de la tragedia, cuando pasa lo del camión y nos enteramos de los muertos y comenzamos a contar los muertos que iban en aumento, y no después del escándalo que compromete al presidente de Ocinermin en haberse desesperado, corriendo detrás de unos entrenamientos, unos medias trainings por 34.400 soles. El tema de fondo, la lamentable pérdida de 23 almas inocentes, 23 vidas inocentes, muchos de ellos niños. Así es. Nos debe hacer pensar que el problema aquí es el no tomar cartas en el asunto frente a la obvia situación de tremenda inseguridad que existe en el transporte de sustancias peligrosas. No es hoy que recién nos enteramos que el GLP se mueve de cualquier forma, en motocicletas, en furgonetas. Incluso se ha visto circulando mototaxis en diversas ciudades del Perú que utilizan estos balones que son para una instalación fija como combustible para movilizar la motocicleta, incluso hasta en vehículos antiguos que son adaptados. Todo esto son bombas de tiempo. Hay un informe que se presentó a Ocinermin, que el propio Ocinermin presentó, el año 2017 al Congreso de la República, donde mostraba la preocupación que un 50% de los balones no estaban en condiciones seguras porque o había vencido su vida útil o por su manipulación eran riesgo para la seguridad y vida de las personas. Es decir,
Ajá. Hay suficiente información que se arrastra con el tiempo que muestra que la actitud reactiva no tiene justificación. No solo actitud reactiva, sino con todo lo que usted nos está describiendo, con la tragedia que tuvimos que presenciar, ¿qué es lo que el presidente de Osinermin renunciante quiso evadir, quiso pasar por alto, quiso deslindar con esto del media training, que es lo que ha hecho despertar al gobierno y que realmente tiene responsabilidad? Tenemos que cambiar la forma de pensar de nuestros funcionarios. Hay que hacer un esfuerzo extraordinario. Osinermin tiene presupuesto. No es posible, el estimado que se tiene es que una quinta parte nada más de las unidades que tienen licencia, que no, evidentemente hay una gran parte que no tiene ninguna licencia, pero los camiones, solo una quinta parte es efectivamente sujeta de inspección. Es decir, estamos frente a una situación que en un país de tanta informalidad, estamos siguiendo procedimientos de declaración jurada y de solamente el dicho de una persona nos puede hacer sentir a todos seguros de ninguna manera. Está claro que en este solo dicho hubo omisiones, la famosa válvula. Pero no es solo la válvula, ni tampoco el hecho de que haya un informe de seguridad del tanque, es el sistema en conjunto. Por ello, y también hay que educar al ciudadano, hay que educar a la población sobre el riesgo, porque estamos hablando del propano-butano, que es el combustible que utilizan la mayor parte de los hogares en el Perú, en las ciudades. Entonces, es fundamental que el Osinermin lidere un proceso de emergencia al mercado del GLP que sea con el apoyo de la Policía Nacional, de los gobiernos locales, para que en todo el Perú se tome con la mano firme medidas para evitar que la vida valga tan poco en nuestro país. Y creo que va a ser un punto de quiebre y que no vuelvan. Hoy día hubo un momento en que nos asustamos todos porque vimos que hubo una situación de riesgo. Sí. Necesitamos, la norma peruana es aplicación automática de una norma de los Estados Unidos. El problema principal del Perú no es la norma técnica, el problema principal es la falta de supervisión. Hay algunos ajustes. ¿Y ha faltado supervisión en Osinermin? Osinermin ha seguido protocolos que podrían funcionar en Alemania, pero que en el Perú no funcionan de ninguna manera. La declaración jurada, por ejemplo. La declaración jurada y el hecho de que también ha habido cambios internos en el Osinermin que han afectado una línea de carrera. El ser experto en hidrocarburos toma tiempo. Son ingenieros, distintas profesiones contradictorias. Osinermin tuvo un esfuerzo muy grande del Estado peruano para que haya un organismo regulador de talla mundial. Pero cuando usted traslada gente de otras áreas, de otras especialidades, crea gerencias por encima de la línea de carrera, genera un malestar. No sé si has podido revisar las declaraciones del sindicato. Sí, estuvo aquí ayer la representante del sindicato. Se reduce por X razones el nivel de supervisiones. Hay una serie de problemas que justifican la declaración de reorganización de un organismo regulador tan importante como el Osinermin. Pero en verdad la reingeniería debe hacerse con el Estado peruano en su conjunto, porque hay un problema serio de no estamos en los hechos asegurando prevención frente, por ejemplo, en nuestro caso, el manejo, traslado de sustancias peligrosas. Por eso, pero además lo que decíamos al comienzo, ¿no? Esto de cambiar la forma reactiva del Estado peruano, ¿por qué se reacciona con un escándalo? ¿Por qué no se reacciona con los muertos? Que es lo más importante. Se han muerto 23 peruanos y es probable que mueran más. Para usted, lo que ha dicho hoy día el gobierno en pleno, sentados ahí en la PCM, ¿va a solucionar el problema? Para mí lo importante es que se haga lo que no se ha hecho antes. Es decir, un esfuerzo extraordinario por poner orden, no solamente la determinación de responsabilidades, que existen responsabilidades, sino sobre todo recuperar la confianza del ciudadano
haciendo que las leyes en el Perú no solamente estén en el papel en blanco y negro, sino que se cumplan los protocolos de seguridad. El GLP tiene un nivel de exigencia mucho menor en normas de seguridad que el gas natural, el metano, y eso no guarda coherencia con los protocolos internacionales de seguridad. Tenemos las normas, se conocen, pero no hay el monitoreo ni el rigor que tiene el gas natural en el GLP, en el propano-butano. También falta este concepto de responsabilidad solidaria. ¿A qué me refiero? El que vende el GLP tiene que asegurarse que toda la cadena, desde el momento que suministra el producto, cumpla las reglas, que haya esto es un principio que existe en otros países y es muy saludable, que la cadena vaya controlándose parte a parte y eso ayuda y optimiza el trabajo de fiscalización. En pocas palabras, este es un tema lamentable, una página oscura de nuestra historia que tenemos que revertir con un plan que implique que el mercado del GLP es monitoreado, supervisado y se acabe esa equivocada también costumbre de decir solo fiscalizo camiones, no fiscalizo motocicletas, no fiscalizo vehículos menores, no. Todo aquel que maneja una sustancia peligrosa tiene que tener la alerta y los propios ciudadanos estar informados. Pedro Gamio, ex viceministro de Energía con nosotros, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativo también, ha sido un programa muy ilustrativo en realidad, recogemos y nos llevamos muchas cosas y lo más importante, que usted las pueda tener de primera mano, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana.